grave muscular, neuromuscular, poco frecuente, la mantiene postrada. Y hay una cuestión de abandono también, que no solamente se da en este caso, sino se da en otros casos también. Hay un tratamiento de altísimo costo económico, un valor millonario que nadie puede costear esto. Y en este contexto necesitaba la ayuda, obviamente, de todos. Y hay un fallo judicial, que hay un precedente relevante en defensa de los derechos de las personas con enfermedades poco frecuentes frente a negativas arbitrarias de las obras sociales. Vamos a abordar este caso específicamente, que obviamente es otro de los casos, insistimos, de abandono, pero también de un reclamo con buena respuesta, afortunadamente, porque la justicia lo ordenó finalmente garantizar la cobertura. Vamos a recibir al doctor Marcos Bertolotti, Marcos Bertolotti Fiore, aclaramos compuesto el apellido, que es su abogado, y lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, doctor? Le saludan Silvia y Marcelo. Buenas tardes, Silvia y Marcelo, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien. Yo resumí, pero cuéntenos bien usted cómo es el caso. Primero vamos al caso que se le negaba la atención o este costo millonario del tratamiento. Bueno, la introducción es así como lo comentabas. La paciente tiene miastenia gravis, que es una enfermedad grado 5, que es una enfermedad neurodegenerativa, que ataca los músculos motores con capacidad voluntaria. Esto afecta la capacidad de movimiento, la capacidad respiratoria, por eso la señora se encuentra postrada en este momento en su domicilio con asistencia respiratoria. Lo que estaba necesitando concretamente era la administración de inmunoglobulina, que es como un inmunosupresor para que el propio cuerpo no ataque a su organismo. Esta medicación había sido solicitada oportunamente por la afiliada al PAMI en reiteradas oportunidades y le había sido negado el tratamiento en base a ofrecerle alternativas. Alternativas que habían sido previamente, por lo que yo leí en la historia clínica, administradas con malos resultados y eran claramente no recomendados y contraindicadas por su médico tratante. Desde que le diagnosticaron hasta que usted, porque tengo entendido que tomó el caso a partir de la difusión en los medios de comunicación, ¿cuánto tiempo pasó del padecimiento de esta jubilada? ¿Lo sabe? Entiendo, una cuestión a aclarar es que la señora Kalisprenner tiene 38 años. Está afiliada a PAMI porque tiene un retiro por invalidez, por eso es afiliada a este organismo. Es una edad joven como para sufrir la gravedad de la enfermedad que tiene. Entiendo que hace años o cercano a años a la duración de la enfermedad, yo tomé intervención el 4 o 5 de septiembre del caso a través de una nota que vi publicada en Red Ciudadana, un medio ahí de Posadas, en la que ella pedía colaboración de tipo económico para poder costear este tratamiento. Sí, a partir de ese momento tomó la causa, ¿cómo fue el procedimiento y cuál es el resultado que tuvo beneficiando a la afiliada? Bueno, a partir de ese primer contacto que tuve con Luisa, empezamos a reunir lo que es el tipo de documentación médica, certificados de historia clínica, las recomendaciones, todo lo que es la información científica sobre la enfermedad y demás. Se preparó una demanda de amparo con un pedido de medida cautelar, el que fue resuelto en el 24 de septiembre y ya le dio cumplimiento en el día de ayer el PAMI por una orden judicial del Juzgado Federal de Posadas para la administración y la cobertura al 100% de esta medicación, que entiendo que tiene un costo cercano a los 5 millones de pesos, lo cual obviamente resulta inalcanzable para cualquier trabajador y máximo en la condición que está Luisa, que cuenta con certificado único de discapacidad por su grado invalidante en cuanto a lo laboral y no tiene otro haber que ese retiro exiguo. Doctor, un caso que no es la primera vez que podemos apreciar a nivel nacional, hubo medidas cautelares. Uno se pregunta, ¿el trámite para reclamar este derecho a la cobertura médica tiene que ser de manera individual? Pensando, y sé que muchos jubilados están escuchando y dicen, a mí también me pasa lo mismo. ¿Cómo es el camino?
Correcto, sí, tiene que ser de manera individual. Cada afiliado, ya sea APAMI o una obra social o una prepaga, frente a una negativa que puede ser expresa o Ujú. tácita, o sea, no darle respuesta a un tratamiento farmacológico, a una indicación o Ujú. una cirugía, lo que sea que necesite, que esté indicado por su médico o médica tratante, se inicia con un reclamo administrativo ante el mismo organismo requiriendo lo que se está solicitando. En ese caso se abren dos alternativas, puede ser que se lo aprueben en la fase administrativa Ujú. o que se lo denieguen, ya sea expresa o tácitamente. Ahí es donde queda abierta la vía judicial a la persona de reclamarlo con el patrocinio de un letrado ante los juzgados federales, que son los que tienen la competencia en razón de la materia para los organismos de salud. Ya garantizado este medicamento para la afiliada, para la paciente. Hay un daño que se hizo, porque mucho tiempo estuvo peleando, no pudo tener el medicamento. ¿Se puede accionar judicialmente en este caso como para, porque hay un daño hecho? Sí, eso correría por cuenta de la justicia provincial. Podría ella intentar algún tipo de acción de daños y perjuicios. No es lo más frecuente, Ujú. eh, pero podría intentarlo si acredita Sí. lógicamente un daño. ¿Por qué Ujú. pasa en este caso la justicia provincial? Por razón de la competencia, como es Ajá, daños y perjuicios, sería en razón de competencia está bien. provincial. Yo Ujú. estoy actuando acá en razón de competencia Claro. federal, Ujú. valiendo mi matrícula federal por a quien estamos demandando, que es Alpami, que es un organismo federal. Ujú. Por eso Exacto. esto lo hago en todo el país. Correcto. ¿Ha tenido otros casos viviendo esta situación? Una decisión que ya viene hace bastante tiempo, como dice usted, pero en diciembre del año pasado se profundizó un poco más esto de la necesidad de reclamar judicialmente. Sí, casos tengo yo, otros casos, bastantes. Todo el tiempo se dan negativas o retardos en las autorizaciones de tipo médica. La principal barrera que por ahí cuentan o padecen los pacientes en este caso es el desconocimiento de esta posibilidad de acceso judicial o de requerimiento judicial para garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud. Muchas personas se quedan con esta negativa administrativa como última palabra y optan por colectas o de manera particular adquirir este tipo de medicación, lo cual cuando se trata de enfermedades crónicas resulta imposible de sostener en el tiempo y no acceden a la vía Ujú. judicial. Por eso yo digo que hay que trabajar mucho y los medios colaboran muchísimo en eso, en el acceso a la información de este derecho a la salud, que existe una posibilidad judicial de reclamarlo, sea cual sea la pretensión que esté fundada médicamente y que es el camino que deben optar estas personas. Sabemos que el PAMI viene con problemas a nivel nacional, pero hay situaciones particulares como la que pasó hoy a la tarde aquí en Misiones, que es la renuncia de su titular. Estas cuestiones, además de los problemas que ya vienen, digo para la gente que ya tiene una causa o está reclamando, ¿suelen retrasar estas resoluciones o no? No, no. Generalmente reclamado judicialmente, los juzgados federales resuelven en pocos días lo que es la medida cautelar, que es Ujú. una especie Mm. de anticipo de justicia hasta esperar la sentencia definitiva, en la cual hay que probar ciertas cosas como es la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, el por qué lo necesito ahora y ya, porque me va a producir un daño a Mm. futuro. Sí. Todo eso probado médicamente, los juzgados en razón de 4 o 5 días están resolviendo la Ajá, aprobación generalmente del dictado de medidas cautelares. Ujú. ¿El perfecto. primer camino es el recurso de amparo, digo judicialmente, o cómo es? El camino se inicia de manera administrativa, que eso lo puede hacer el afiliado o afiliada con o sin asistencia de patrocinio letrado, reclamando a la obra social o a PAMI o a la prepaga la prestación que esté solicitando. Ante el silencio o el retraso injustificado en respuesta es donde queda habilitada la vía judicial. Y ahí sí tienen que recurrir a un abogado para representarlos en un proceso federal. Ujú. ¿Qué lo llevó a la causa? Sé que lo escuchó a través de los medios de comunicación. Digo porque es... ¿Usted dónde está viviendo ahora? ¿Está viviendo en Buenos Aires?
No, yo vivo en Santa Rosa, La Pampa. Ah, bien. ¿Y qué lo llevó a tomar un caso en la provincia de Misiones, más allá de la repercusión a través de los medios de comunicación? Sí, tomé conocimiento a través, siempre me llegan casos y tomé conocimiento a través de los medios de esta publicación de Red Ciudadana. Le escribí al medio, tomé contacto con Luisa, iniciamos conversaciones, me explicó cuál era su caso, cuál era su situación particular, que es muy especial. Ella está al cuidado de un niño de 8 años y en esta situación, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad a un grado inconmensurable. Y empezamos a reunir la documentación y a los pocos días ya estaba preparada la demanda y por suerte tuvo un acogimiento en lo que es el dictado de la medida cautelar por parte del juzgado. Bien, muchísimas gracias, doctor. Un gusto y bueno, felicitaciones también por este trabajo que ha realizado para poder garantizar esta cobertura tan importante de un tratamiento de esta afiliada. Y entiendo que es bastante expeditiva la justicia cuando se trata de estos reclamos que se tratan de una urgencia en salud, ¿no? Sí, yo he intervenido en varios casos que los pacientes llevaban meses esperando una respuesta por parte de la entidad de salud y sí, en razón de pocos días se logra una respuesta generalmente favorable. Muchas gracias, hasta luego. Les agradezco mucho la oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. El doctor Marcos Bertolotti Fiore es abogado patrocinante, en este caso de esta afiliada al PAMI, que, imagínate, gasto millonario, como 5 millones de pesos el tratamiento. El PAMI se lavó las manos, no quería, tratan de dejarle, no garantizarle nada. Este hombre accionó y bueno, pudo garantizar, pero imagínate cuánto se ha perdido. Un montón. De Santa Rosa